porque está cumpliendo justamente gestiones en la ciudad de Quito. La bienvenida y el saludo a todos ustedes en este día de luto, este día de dolor, y esta mañana justamente hace eco a eso, una mañana triste, porque el corazón de los troncaleños está triste, porque recordamos esos 42 años de esa vil masacre llevada a efecto en contra de los trabajadores que pacíficamente estaban reclamando sus reivindicaciones y fueron objeto de esta vil masacre. Ni perdón ni olvido es una frase que los estudiantes siempre en el concurso de oratoria que el municipio desarrolla todos los años, siempre está presente. Esta frase fue acuñada por el binomio Roldós y Hurtado en la campaña del 88. Y justamente decían que a los criminales, a los responsables de esta masacre, no iba a existir ni perdón ni olvido. Pero en agosto del 79, cuando se posicionaron, el olvido llegó. Y con eso perdonaron a todos los responsables de esta masacre. Ni perdón ni olvido. Pero en el corazón de los troncaleños, esa frase siempre va a hacer eco, porque nosotros sí, no vamos a perdonar ni olvidar a los que fueron responsables de este vil asesinato a nuestros trabajadores. ¿Cómo perdonar a Bolívar Jarrín Cahueñas, que fue el que dio la orden de desalojo? ¿Cómo olvidar al gerente del ingenio que estuvo al mando justamente de un pelotón numeroso de policías bajo las órdenes justamente de personas que vinieron predispuestos a asesinar? ¿Cómo no perdonar ni olvidar si los trabajadores estuvieron tranquilamente dispuestos a merendar con sus esposas, con sus hijos? Y en ese momento se dio la orden que en 2 minutos desalojen el ingenio. Y comenzó esta agresión con bombas, disparos. Niños, mujeres, hombres tuvieron que huir por donde más podían, porque no podían enfrentar a esta masacre. Muchos se botaron a los canales del ingenio, en donde murieron ahogados, otros con heridas graves, niños. El Estado manifestó que no pasaban de una veintena los fallecidos, pero nosotros sabemos que fueron más de 100 personas que perdieron la vida, entre ellos mujeres y niños, y eso no lo podemos olvidar. Es bueno que justamente este 18 de octubre de todos los años hagamos estos actos, porque los responsables nunca fueron juzgados y paseaban su impunidad en las calles de nuestro país. E incluso aquellas personas también que aplaudieron el hecho, y muchos de ellos incluso troncaleños, que no deben ser olvidados tampoco, porque la historia debe recordar y hacer memoria en nuestra juventud de que aquí en la Troncal se dio este crimen en contra de los trabajadores y que jamás olvidaremos ni perdonaremos a los responsables de este cruel asesinato de nuestros trabajadores. Muchísimas gracias.
Muy bien, agradecemos la intervención del señor concejal y delegado del señor alcalde, economista Remigio Vázquez López, quien en este momento pues nos ha hecho una reseña histórica sobre aquel trágico acontecimiento suscitado un 18 de octubre de 1977. A continuación vamos a tener la intervención de un representante de los ex trabajadores del ingenio Astra. Señor economista Remigio Vázquez, representante del alcalde de la ciudad de La Troncal, señor jefe político Guillermo León, representante del Ejecutivo, señorita Virreina, señor teniente coronel Romero, jefe de la policía acantonada acá en La Troncal, concejales, autoridades que nos acompañan, señores capellanes que nos acompañan, estudiantes, profesores y compañeros ex trabajadores. Tengan ustedes muy buenos días, que de días no tiene nada de bueno, compañeros. Lamentablemente tenemos que no olvidar, como ya decía el que me antecedió en la palabra, ni olvidar ni perdonar. Pero aquí tenemos que diferenciar tres episodios, tres personas que no podemos olvidar nunca y que siguen deambulando por el Ecuador, que todavía no han fallecido. Dos militares, el general Bolívar Jarrín Cahueñas, el coronel Jesús Reyes Quintanilla, gerente de Astra de aquel entonces, y el oficial Lenín Cruz. Son tres personas que debe quedar en la mente y en el corazón de nuestros jóvenes. Aquí existe un antes y un después. ¿Cuál es el antes? El antes es que nuestros compañeros ex trabajadores de Astra teníamos un contrato colectivo, que era el tercer contrato colectivo que estaba vigente, compañeros, y que en aquel entonces el precio del azúcar era regulado por el Estado vía decreto. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando tenían que alzar el precio del azúcar, vía decreto el Ejecutivo lo alzaba. Entonces, vía contrato colectivo, nosotros teníamos una cláusula que decía que del alza del precio del quintal de azúcar, el 20% iba a ser destinado para los compañeros ex trabajadores de Astra, para que se repartan. Y si hacemos un ejemplo, hoy, que en aquel tiempo el sucre casi equivalía al dólar, si alzaba 10 dólares el precio o 10 sucres del precio del quintal, teníamos el 20% que era 2 sucres o 2 dólares. Multiplicado por 2 millones de quintales eran 4 millones de sucres o 4 millones de dólares que tenía que ser repartido para todos los compañeros ex trabajadores de Astra. Ese decreto fue el 1 de enero de 1976. Es decir, que cuando se dio la masacre ya nos estaban adeudando casi 2 años. Dicho sea de paso, ese incremento en los otros ingenios ya les pagaron a los ex trabajadores. Entonces, vía contrato colectivo, ¿qué les quedó a la dirigencia del comité de empresa de aquel entonces?
reclamar vía pliego de peticiones ante el inspector del trabajo. Fue una huelga legal. Ese es el antes, y ahí viene la masacre de Astra, que ya todos sabemos, compañeros. Pero hay un después. Hay un después. Yo pienso que es más nefasto que la misma masacre, compañeros. Yo pienso que es más nefasto. Nuestros propios compañeros condecorar a Jarrín Cahueñas, condecorar a Lenín Cruz, condecorar a Jesús Reyes Quintanilla, a quienes nos masacraron por 30 monedas. Y dicho sea de paso, compañeros, son los mismos que hoy pretenden vender la Cecilia en contra de 3.400 ex trabajadores de Astra. ¡Qué bestia, compañeros! ¿A dónde va la impunidad en este país? ¿A dónde vamos, compañeros? Y aquí está, compañeros, una copia de la revista de aquel entonces. Aquí está, y lo tienen en sus manos, compañeros. Y todavía viven, andan como héroes ellos aquí. Son los mismos que hoy, compañeros, vendieron la Cecilia, que se repartieron la plata en desmedro de 3.400 ex trabajadores de Astra. Ni perdón ni olvido, compañeros. Pero aquí estamos, compañeros. Aquí estamos los ex trabajadores que todavía estamos de pie, que todavía estamos vivos, para seguir luchando por los que ya no están. Pero están sus viudas, están sus hijos, están sus futuras generaciones, compañeros, a quienes les vamos a dar ejemplo de lucha, de libertad y de justicia, compañeros. Muchas gracias. Como siguiente punto vamos a tener la intervención de la representante de la Unidad Educativa Julio María Matovelle, quien el día de ayer en el concurso de oratoria con el tema Masacre de Astra, pues obtuvo el primer lugar de acuerdo a la designación que nos dio el jurado calificador. Por tal razón la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Autoridades presentes, público en general, reciban ustedes un cordial saludo de quien les habla, Paulina Malo. Hoy represento con mucho orgullo a la Unidad Educativa Julio María Matovelle, el mismo que me permito hablar unas palabras menester que invitan a la concientización de todos los troncaleños, que lo he denominado el crimen en Astra, que no se puede olvidar. Los procesos sociales que han anhelado la construcción de un Estado justo, equitativo, democrático, engloban, encierran y conllevan a innumerables matices y hechos que lamentablemente han desmentido la evolución del hombre, ya que han puesto de manifiesta sobre la palestra del mundo la miseria moral de la sociedad. Estos actos acaecidos no solo son palabras, sino son hechos reales, la misma que da relevancia y trascendencia a la sempiterna lucha de hacer de la sociedad una oda a la vida y a la felicidad. Es por ello que os pido, tomad atención a mis palabras, las mismas que no pretenden ser la panacea a las injusticias, sino que busca el llamado a la concientización
para hacer de esta sociedad un lugar mejor mediante la lucha de la inteligencia. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa a la valorización del mundo de las cosas. El motor de la historia es la lucha de las clases. Carlos Marx. ¿Acaso el pensamiento filosófico político de Carlos Marx es un axioma? ¿Acaso esto es una verdad comprobada? Remitirme y validar aquellos hechos que se han visto para creerlo, ya que si existe algo real, mas no quimérico, concreto, mas no ilusorio, tirano, mas no bondadoso, es el maltrato, el ultraje y la opresión que desde siempre ha sido ejercida por la clase burguesa contra el proletariado. Si aún no os convence mi palabra, permitirme nombrar una fecha, y estoy segura que en vuestras conciencias se iluminará a la luz de la verdad. 18 de octubre de 1977, cuando el Sino cantaba el Céfiro y el altivo día de octubre, cuyas melodías quebrantadas recitaban fragmentos de elegía en tono de trenos, ya que éste sabía del acto atroz que iba a pintar de rojo carmesí esta fecha para la historia de la provincia del Cañar. Ese 18 de octubre de 1977, sí, ese 18 de octubre de 1977, se evidenció una vez más las injusticias sociales y un crimen con alevosía contra aquellos trabajadores. Y más que eso, seres humanos, los mismos que alzaban su voz de protesta para exigir la justa y correcta remuneración a su salario frente a una variación del precio del quintal de azúcar. No obstante, las autoridades de la administración del ingenio, cuyos nombres no son dignos de citarlos, puesto que no merecen protagonismo alguno, procedieron a avisar a las autoridades de turno lo que acontecía en aquellas instalaciones, los mismos que promovieron a una masacre total. Ese día se cometió un ultraje y un maltrato. Ese día puso en los corazones de las familias una inmensa tristeza, pero sobre todo, este día se puso fin a la vida de aquellos